Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a la unidad número 2, denominada Desarrollo y Aprendizaje Organizacional. Aquí vamos a ver muchos puntos muy interesantes, enfocándonos a la organización y al desarrollo de la misma. Lo primero que debemos de comprender es que cuando ya hablamos del desarrollo organizacional, hablamos de la evolución, del crecimiento continuo, de la mejora continua, que es sinónimo de calidad, cómo las organizaciones van a estar en un proceso de aprendizaje, pero sobre todo de mejoramiento. Y tomando en cuenta que el mejoramiento continuo es, si no más ni menos que la calidad. Entonces, cuando hablamos del desarrollo y el aprendizaje organizacional, quiere decir que vamos a aprender de la organización y vamos a incentivar y a dar todas las herramientas para que ésta se desarrolle y cada vez sea mejor. ¿Sale? Lo primero que tenemos que establecer es que vamos a tener a la organización en dos rubros fundamentales o en dos tipos de organización, la organización formal y la organización informal. La organización formal son el grupo de personas que se conjuntan con un fin en común, pero que no lo han hecho en relación al comportamiento personal, no han elegido a las personas con las que quisieron interactuar. ¿Esto qué quiere decir? Las organizaciones formales se establecen por la agrupación de personas al azar, sí con un fin en común, pero al azar, y que además de eso tienen una estructura organizacional predeterminada a través de funciones, atribuciones y una jerarquía. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros acudimos a un centro de trabajo, a un salón de clases, no elegimos a los compañeros con los que vamos a estar, sin embargo, tenemos algo en común y vamos a trabajar juntos. Las organizaciones formales, entonces, son la cuna de las organizaciones informales, porque gracias a esta conjunción de personas por las que quizá yo no me hubiese imaginado poder estar, estoy interactuando y puedo tener elementos de afinidad personal, es decir, nos gusta el mismo tipo de música, compartimos la misma religión, el mismo partido político y vamos haciendo vínculos afectivos, de tal forma que las organizaciones informales están caracterizadas por esto, por la afinidad y el vínculo afectivo que se pueda detonar y que además de eso es algo en completa libertad. Son esos grupos de amigos que formamos dentro del trabajo, dentro de un aula, dentro de un aula virtual, y entonces vamos teniendo esta interacción. Las redes sociales, por ejemplo, son unos tipos de organizaciones informales porque al final de cuentas, además de un sentido común, tenemos esa afinidad, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros comprendemos esto, vamos a saber que para poder desarrollar a la organización debemos de abordar primero ese sentido informal, ese sentido emocional de las personas, porque a través de eso entonces moveremos masas, moveremos a la organización formal. ¿Sale? El comportamiento organizacional va a estar detonado por la forma de ser de la organización. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Pero eso, ¿desde dónde creen que empieza? Desde la cabeza, ¿sale? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Y entonces, ¿quién va a ser el equipo de trabajo al que voy a acuerpar? En la cápsula anterior decíamos, vamos a tener como herramientas organizacionales a los manuales de puestos. Entonces ahí voy a tener las características de las personas, no solamente desde el punto de vista de los conocimientos, el cognitivo, sino de las características del ser, cómo son, qué características tienen y qué características necesito para que cumpla con la forma de ser de mi organización y entonces esa organización formal también tenga la informalidad que hace que muchas veces, como decimos, inclusive en nuestra misma institución educativa, formamos una familia, no con un vínculo sanguíneo, sino con un vínculo afectivo, ¿sale? Y entonces a eso se refiere el comportamiento organizacional. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas, ¿sale? Esto sería lo ideal, pero ¿qué pasa cuando una organización comienza a flaquear? El desarrollo organizacional me dice, necesitamos convertirnos en doctores y hacer un diagnóstico del sistema, cómo está funcionando, pero sobre todo, qué es lo que está
como coartando o como interrumpiendo ese desarrollo. Entonces vamos a observar cuáles son esas características, vamos a diagnosticar y vamos a establecer las posibles soluciones. Vamos a ver cuáles son las dolencias de la organización y nos vamos a enfocar en ellas para sacarlas adelante. Y vamos a ver cuáles son los puntos positivos o las fortalezas que tiene para seguir alimentando esa parte y entonces conjuntar lo que les decía al inicio de la cápsula, conjuntar el mejoramiento continuo, ¿sale? Entonces el diagnóstico me dice, ya tenemos la idealización de nuestra organización. Vamos a ver en una estructura de rayos X qué es lo que tiene por dentro y por lo tanto qué es lo que tenemos que cambiar, ¿sale? Entonces, esto va a establecer la pauta para que nosotros podamos comprender cuál es el comportamiento que tiene nuestra organización, lo que hablábamos hace un ratito, cuál es la forma de ver la vida de la organización, cuál es la perspectiva que tenemos, cuál es su filosofía, con qué idea están ellos casados, con qué idea está la organización casada para poder comprender entonces el por qué, ¿sale? La vamos a analizar desde el punto de vista del desarrollo organizacional, perdón. Vemos a la organización desde adentro, cómo se comporta desde los niveles y las áreas de responsabilidad de esas funciones y esa jerarquía que hablábamos para poder comprender entonces toda esta parte de su funcionamiento, pero desde el punto de vista de su filosofía, quiénes son, por qué se comportan así y cuál es el rumbo que deben de seguir. Y regresando un poquito al diagnóstico, cuáles son sus dolencias, dónde tenemos que recetar y cuál va a ser la fórmula de esa receta. Esto nos dice entonces también que vamos a tener dentro de estas organizaciones a diversos tipos de participantes y muchos de ellos van a crear el ambiente de cambio. Recordemos que los seres humanos generalmente tenemos algo que se llama resistencia al cambio. Cuando empezamos a tener un proceso de desarrollo organizacional, hay muchos que se quieren bajar del barco porque le temen al cambio, porque tienen esa resistencia, porque se sienten inseguros, porque se sienten temerosos. Y existen tipos de participantes que tienen estas características, pero también existen tipos de participantes que tienen características de liderazgo, que hacen que tomen a esas personitas temerosas y las sumen nuevamente para poder llevar a cabo una actividad de desarrollo. Es decir, tenemos agentes proactivos y estos nos ayudan a determinar o detectar cuáles son las competencias de cada uno de los participantes y a qué nos referimos con competencias, para qué son competentes, para qué nacieron, para qué vinieron a este mundo. Entonces, cuáles son sus conocimientos, cuáles son las habilidades desarrolladas y plasmadas a través de esos conocimientos y cuáles son las características personales o que forjan el carácter y la personalidad de los mismos, que hace que entonces estén en un momento y en un lugar específico para poder contribuir al desarrollo del que hemos hablado. ¿Para qué? Para comprender entonces que la organización no solamente se queda en esa estructura de la que hemos hablado, sino que se convierte en un sistema social. ¿Esto qué quiere decir? Que generamos cultura, el desarrollo organizacional y con cualquier organización algo fundamental, independientemente de la actividad a la que se dedique, está generando cultura. Está generando cultura adentro, pero también está proyectando cultura y está jalando a una sociedad a convertirse en parte de ese sistema, a ser parte de, por ejemplo, las empresas socialmente responsables que tienen ya un distintivo, que tienen esta situación filantrópica, es decir, este amor a la vida y por lo tanto como empresa contribuyen a una labor social en específico. ¿Por qué? Porque están dentro de este mismo camino, estableciendo que las empresas o las organizaciones, además de la finalidad que tengan, tienen algo muy específico, que es servir a la sociedad. Entonces, por eso se convierte en un sistema social y por eso estamos obligados a desarrollar a la organización para que esta sociedad también se desarrolle junto con el comportamiento, la filosofía y la cultura organizacional.
porque al final de cuentas vamos a tener movilización de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Movilización de nuestros productos, de nuestros servicios, pero también del capital humano a través de algo que se llama globalización. Y esta globalización ha quebrado las barreras y hace que podamos posicionarnos en cualquier sitio. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hacemos que tengamos esa movilidad y poder tener nuevos aires de cultura y poderlas implementar en nuestra organización para poder hacer algo que se llama constructivismo, ¿perdón? ¿Y qué es eso? Tomar lo mejor de lo que veo y adaptarlo a lo que tengo para poder crecer, ¿sale? Y esto nos va a ayudar a llevar a un sistema de decisiones organizacionales. Esto con la finalidad de poder ir avanzando en el camino y decir, ¿cómo voy a discernir de los caminos que tengo? Gracias a todo el equipo de trabajo, gracias al objetivo de desarrollarme y gracias a crear un ambiente de certidumbre para poder ser cada vez mejores y tener la filosofía de ganar, ganar, es decir, gana la organización, pero gana el individuo. Hay intereses generales, pero que estos contribuyen a los intereses particulares y viceversa. En ese tono, entonces, se toman las decisiones organizacionales. La primera decisión es que siempre tenemos que estar dentro del cambio para poder mejorar, dispuestos al cambio, dispuestos a observar nuestras oportunidades de mejora para poder crecer como organización. Bueno, con esto cerramos esta pequeña cápsula. No sin antes agradecerles su atención y pues bueno, ya saben que cualquier cosa estoy para servirles. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.